Que Dios les bendiga una vez más, queridos hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Le damos muchas gracias a nuestro Dios siempre, reconociendo que por Él nosotros vivimos, como dijo cierto hombre, y eso lo dice en el libro de los Hechos, que en Él vivimos y en Él los movemos, porque Él es el que nos da la vida, es el que nos guarda, es el que nos protege, y le damos muchas gracias por su compañía, por su cuidado amoroso para con nosotros. Y es por eso que estamos sobre esta tierra este día y hasta este momento. Y le damos gracias a Él porque nos permite la bendición, la oportunidad de venir una vez más a la casa del Señor, aquí a las instalaciones de la Iglesia Evangélica Getsemaní en la ciudad de Rancho Cucamonga, California. Aquí estamos con mi hermano Edwin, que Dios lo bendiga siempre con su familia y lo guarde y le dé ese ánimo, ese aliento siempre para seguir haciendo el trabajo del Señor juntos. A Él le debemos todo, porque sin Él nada podemos hacer, pero con su santa ayuda y su bendición, todas las cosas son posibles. Así es de que aquí estamos una vez más con el propósito de continuar estudiando la palabra del Señor, trayendo un mensaje de consolación, no de parte de nosotros, como ya lo hemos mencionado, sino que lo encontramos en las Santas Escrituras, y por eso decimos que es de parte de nuestro Dios. Nosotros solamente somos mensajeros, instrumentos por medio de los cuales Dios lleva una palabra a las almas para alentarles, animarles, para decirles que hay esperanza, que hay salvación, que hay consuelo y que hay ayuda de parte de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a tomar de las Santas Escrituras el libro de los Proverbios, y en el capítulo 21, verso 15 y 16. Y leemos esta escritura de Proverbios 21, 15 y 16 en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre, siempre rogándole a nuestro Dios en ese nombre precioso, que es el de su Hijo amado, que nos guíe con su Espíritu Santo. Y esta escritura dice así: alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Solo leemos estas dos escrituras y le damos gracias a Dios por su palabra, que es la verdad y que es una bendición. Y como lo dice la escritura y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso es la palabra del Señor. Y ya hemos mencionado, no está de más volverlo a mencionar, que este mundo, a pesar de todos los avances, el desarrollo que hay, mas sin embargo, espiritualmente está en tinieblas, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y una de las cosas, o más bien, no es una, sino que es la verdadera razón, es el pecado, de lo cual hablaremos hoy, pero ahora este segmento le pondremos por tema o por título muerto o muertos en pecado. Y para poder comprender y entender
¿De qué se trata este tema? Vamos a leer varias escrituras para poder entender y que nos quede más clara la idea y el concepto de lo que nos habla este tema. Es cierto que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y comienza con esa muerte espiritual, y que en ocasiones también se cosecha la muerte física, porque muchos, por andar envueltos en el mal, en el pecado, en los peligros, pierden la vida, y algunos lamentablemente, aunque siempre es de lamentar una vida, un alma que se va sin el Señor, pero en ocasiones esas vidas se van a temprana edad, adolescentes, jovencitos, y todo por causa del pecado. Por eso la Biblia dice: no hagáis mal mucho, ni seas insensato, porque has de morir antes de tu tiempo. Así de que hemos tomado esta escritura para hablar y para explicar de acuerdo a las mismas escrituras este tema. Y tanto lo mencionaremos literalmente, como ya hemos introducido, como lo explicaremos espiritualmente. Entonces, el pecado mata. ¿Cómo? ¿De qué forma? Comencemos con lo espiritual, porque el pecado llega a un punto de endurecer el corazón, de caracterizar la conciencia, y lo que eso significa es un endurecimiento. Ya no hay conmoción, ya no hay temor, ya no hay cuidado, no hay respeto, como lo podemos ver hoy en estos tiempos, donde la vida, que es tan preciosa, que Dios nos dio, es tenida en poco, es menospreciada, le es arrebatada a los seres humanos por cualquier cosa. Y eso es lo que causa el pecado, y desde ahí podemos ver de que el que practica el pecado espiritualmente está muerto. De eso es lo que se trata el tema. Y como mencionábamos, que en ocasiones también a causa del desvío de los ignorantes, como dice el libro de los Proverbios, también se cosecha la muerte física, pero que al final todos vamos a morir. Pero ahora nos enfocamos en esta parte, en la parte espiritual, y lo vamos a estar comprobando con las Santas Escrituras. Entonces, esa es la condición del ser humano sin Dios, sin el temor de Dios, sin Cristo, sin redención, sin salvación, sin haber sido rescatado por el Señor de esa vana manera de vivir que leíamos en uno de los segmentos pasados, de donde Dios ha rescatado a millones de personas, millones de millones, porque el profeta Daniel y Juan en el Apocalipsis miran alrededor o allá en el reino millones de millones que le sirven al Señor, y serán millones de almas que se presentarán un día delante del Señor, que fueron rescatadas, que fueron resucitadas, hablando espiritualmente. Vamos a explicarlo cuando sea su tiempo, y por eso es que hoy este tema es muy importante. Quizás usted, amigo, y quizás usted, hermano, que el temor de Dios ha faltado ya en su vida, ya no sienta nada, ya no sienta temor, ya no sienta vergüenza, ya le dé quizás lo mismo hacer bien como hacer mal. Quizás este tema, esta palabra, le abra los ojos del entendimiento, le conmueva su corazón, le ablande su corazón, y pueda
reflexionar y pueda abandonar esas prácticas pecaminosas que son desagradables delante de los ojos de Dios y que llevan a la destrucción, llevan a cortar la comunicación con el Creador, o sea, de la criatura con su Dios. Y el pecado causa todos esos males. Entonces vamos a comenzar a explicar esto volviendo al principio de la Biblia, al libro de Génesis. Y vamos a leer en el capítulo 2, verso 16 y 17. Esta escritura que acabamos de citar dice de la siguiente manera. No hablaremos sobre toda la historia del capítulo 2, pero tomamos esos dos versos para reforzar y para explicar este tema acerca de la muerte espiritual o muertos en el pecado. Pero mencionaremos un poco porque aquí esto que habla el capítulo 2 habla acerca del hombre en el huerto del Edén. Dios lo puso allí, pero Dios no solo lo tiró y lo puso. Primero, nuestro Padre amoroso, que es el mejor Padre, preparó un lugar exquisito, excelente, precioso, cómodo, donde no hacía falta nada, porque ahí estaba la bendición de Dios y estaba la presencia del Señor. Entonces le puso al hombre límites, le puso mandamientos, le dio restricciones y le dio advertencias. A mí me preguntaba una persona en una ocasión que si Dios sabía que el hombre iba a pecar o que los primeros, o sea, a los que se les llaman nuestros primeros padres, Adán y Eva, iban a pecar, ¿por qué Dios los puso ahí? Porque Dios no los puso sin dejarles alguna advertencia, sin ponerles restricciones, sin darles mandamientos. Preparó todo el ambiente precioso como lo hace un padre a su hijo para cuidarlo, para que esté seguro y para que esté bien, pero les dio mandamiento. Y aquí los versos que hemos leído, o vamos a leer, perdón, que son el 15, 16 y 17. Vamos a tomar el 15 también, donde dice Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sentencia de muerte, castigo, podríamos decir, advertencia seria. Y nosotros sabemos que cuando Dios habla, la palabra de Él se cumple, porque es real, porque es verdadera. Lo que Él decreta se va a cumplir. No es como lo que decretan hoy los hombres, que se llaman profetas, que se llaman apóstoles, que hacen decretos, dan palabras proféticas y lamentablemente no se cumplen porque no vienen de Dios. Hablan con presunción, hablan de parte de ellos, pero la palabra del Señor sí se cumple, porque es la verdad y salió de la boca de Dios. Por eso Jesús le dijo al enemigo, o sea, al diablo, cuando él le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, di o haz que estas piedras se conviertan en pan.
Y Jesús le respondió, de acuerdo a lo que dice en el libro de Deuteronomio, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, o sea, de la boca de Dios. Entonces su palabra es verdad, su palabra es para vida, su palabra es para bendición, su palabra es para salvación. Entonces Dios le dijo a Adán que el día que comiera de ese árbol, el cual le había encargado él, que de cierto moriría. Y nosotros ese lenguaje lo encontramos en el Nuevo Testamento, donde muchas veces Jesús dijo, de cierto, confirmando, reafirmando y declarando que lo que él decía era una verdad y que tendría un cumplimiento. Ahora, comencemos. Adán en verdad físicamente murió el día que comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. No murió físicamente, pero en la primera parte que estamos explicando, espiritualmente vino la caída, vino el fracaso, la vida de Adán y de su mujer en el huerto ya no fue la misma, porque el pecado es el que hace separación entre Dios y el hombre. Entonces Adán no murió. La Biblia dice claramente que Adán vivió después de todo eso 930 años y entonces sí murió físicamente, pero prácticamente espiritualmente él había muerto, había perdido la comunicación, ya no podía relacionarse con Dios. Y yo quiero, antes de seguir aquí en el libro de Génesis, leer lo que dice Isaías capítulo 59, 1, 2 y 3. De acuerdo al tema que hemos tocado, estos versos encajan ahí. Dice Isaías 59, 1, 2 y 3, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces Adán y Eva no murieron ese mismo día, pero sí murieron espiritualmente porque se perdió la comunicación. Acabamos de leer en Isaías 59 que no es que Dios ya no escuche, no es que Dios se haya agravado su oído por una antigüedad o por ancianidad o por vejez. No, sus años dice que no acaban. Él es eterno, Él es el Dios viviente. Pero una cosa está claro, que Él no tolera el pecado delante de sus ojos. Leíamos en los segmentos pasados donde Él dice, así dice el alto y sublime, el santo, el eterno. Ese es nuestro Dios. Y dice que con Él habita la santidad. Entonces Él no tolera el pecado, no tolera la abominación, no tolera la iniquidad. Y esa es la razón por la que los hijos de Israel ahora no podían tener comunión con Dios, porque había una separación, había una división, y eso lo había causado el pecado. Y exactamente
Eso es lo que le sucedió a Adán y a Eva, y exactamente eso es lo que le sucede a la humanidad hoy en día, porque está alejada de su Creador, de su Dios. Solamente se disfruta, se recibe y se toma ventaja, vamos a decirlo así, de la misericordia, del amor, de la bondad de Dios, de las bendiciones y la abundancia de Él. Pero yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, todo ese cuidado que el Señor tiene de que sus criaturas, sus hijos, los seres humanos y aún los animalitos y toda su creación tengan lo que necesitan, se debe a una gracia, y a eso se le llama la gracia común. Porque Jesús dijo que nuestro Padre es bueno, tanto que dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. También su lluvia la hace caer sobre de todos. Entonces, como Él es un Padre bueno y responsable, Él le da y cuida y sostiene a toda su creación. Y lamentablemente, la mayoría de la humanidad se ha contentado con eso, han llegado a decir que no necesitan de Dios, pero yo quiero que reflexionemos y meditemos. Si la tierra produce su fruto para que seamos saciados, ¿quién es el que hace todo eso y quién da toda esa bendición? Es el Padre, es el Creador, es el que nos hizo, que dice la palabra del Señor. Y la Biblia dice claramente que el hombre se ha rebelado. De Israel, Dios dice estas palabras en Isaías 1:3. Dice que Él creó hijos y los engrandeció, y ellos se rebelaron contra Él. Tanto que el Señor dice que el buey, el asno, conocen a su dueño, y el pesebre y el lugar donde son guardados. Pero dice, Israel no me conoce a mí. Lamentablemente, hermanos y amigos, así sucede con esta humanidad. El Dios bondadoso, el Dios bueno, amoroso y todopoderoso, cada día nos cuida. La muerte hay veces está a nuestras espaldas, pero Él nos defiende, Él pone su mano, porque no se ha llegado nuestro tiempo, dándole la oportunidad a cada uno. Pero lamentablemente nadie quiere voltear su rostro al cielo, nadie quiere mirar al Señor. Y Él dice en Isaías 55, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces, volviendo al caso de Adán, él perdió la bendición, perdió la comunicación. Ahora ya no tenía un temor reverente a su Dios, ahora tenía miedo por lo que había hecho, así como andan muchas personas. Muchos dicen que son valientes, traen un arma, hacen mal, pero tienen miedo de morir. ¿Por qué? Porque el pecado atormenta la conciencia. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, para quitar del ser humano la iniquidad, quitar el pecado, darle el perdón y convertirlo en una nueva criatura. Entonces Dios le dice a Adán así tajantemente, el día que de él comieres, de cierto morirás, o ciertamente morirás. Y ya hemos mirado que Adán no murió ese día, ni murió en los días siguientes, ni en los años recientes, sino que vivió 930 años después de que pasó todo eso. Pero si nosotros podemos encontrar acerca de la caída del hombre lo siguiente ya en el capítulo 3, versos 6 al 11, para comprobar
de que lo que había perdido era la relación, la comunión, había quedado solo, podemos decir así, aunque Dios no lo había desamparado, pero había muerto espiritualmente, ya no había aquella comunión, aquella relación, aquellos momentos en que la criatura se juntaba con su Creador, Adán se juntaba con su Dios, porque dice que él mismo venía al lugar que había preparado para Adán y Eva. Entonces dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, habla de la desobediencia del hombre. En el verso 6 dice, a la propuesta que le hizo Satanás por medio de aquella criatura, aquella serpiente a Eva, dice en el verso 6 que Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Qué triste. Ahora no quería estar con Dios, porque el pecado, hermanos y amigos, separa al hombre de Dios, lo aleja. El hombre se siente culpable, se siente indigno. Y ese es el engaño del pecado, ese es el engaño de Satanás. Meditemos y reflexionemos. La propuesta que Satanás hizo aparentemente era buena, pero después vinieron los resultados. Ahora ya no había satisfacción con lo que habían alcanzado. Ahora había miedo, ahora había temor. Y cuando nosotros leemos que en el verso 8, donde dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, significa que Dios venía para estar con Adán y con Eva. Y que cuando el hombre estaba en su estado, o ellos dos estaban en ese estado de inocencia, era una bendición, era una consolación, era una alegría. Eso era algo maravilloso y precioso para ellos. Pero en esta ocasión ya no fue lo mismo. Y trataron de esconderse, como lo que sucede hoy. El ser humano, si es creyente, si es cristiano y que ya conoce a Dios y ha hecho algo malo, trata de librarse de la vista de los seres humanos y de esa manera ocultarse también de Dios. Pero yo quiero decirle algo importante. Los ojos de Dios, dice la Biblia, que atalayan a todas las naciones, y también dice que están puestos en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Pero también dice en los proverbios que los ojos de Dios están sobre todos los caminos del hombre. Entonces nadie puede escapar. Dios sabía que había fallado. No necesitaba que
Adán le diera aquella respuesta, Dios ya lo sabía, pero ahora el Señor, cuando él hace la declaración, le dice, desobedeciste, comiste del árbol que yo te había dicho que no comieras. Y es triste porque igual Dios hoy nos da mandamiento de lo que hemos de hacer y de lo que no hemos de hacer. Mas sin embargo hay veces se traspasa el lindero, se traspasan los parámetros, se quebranta el mandamiento y viene la caída y viene el problema, se corta la comunicación. Si es creyente ya no siente deseo de orar. ¿Y cómo va a sentir deseo de acercarse a Dios, de orar, de leer su palabra, de acercarse a una iglesia, si sabe que ha fallado, ha pecado contra el Dios 3 veces santo y que los ojos de Dios están sobre de él y aún los ojos del mundo la gente siente que los tiene arriba? Pero hay veces no es así, es la culpabilidad. Es el mal interno, es el pecado el que lleva a esa condición, a ese extremo, a los seres humanos. Por eso es que estamos hablando de muertos en pecado. ¿En qué forma? Espiritualmente, y lamentablemente algunos sí mueren físicamente en el pecado y se pierden para siempre, no tienen oportunidad. Y por eso hoy que estamos leyendo esta palabra, que usted, mi amigo, en un futuro la va a escuchar y la va a leer, tiene que echar mano a la vida eterna, tiene que renunciar al pecado. Lo que haya hecho, el Señor no se lo tomará en cuenta, le borrará sus pecados, le perdonará sus iniquidades, porque este Dios del que la Biblia nos habla es un Dios bueno, es un Padre bueno. En Miqueas capítulo 7, los últimos versos, ahí habla de ese Dios y dice que no hay nadie como Él, que echa tras sus espaldas las rebeliones y el pecado de los seres humanos y los echa a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Así de que no importa hasta dónde el ser humano pueda descender en el pecado, en la inmundicia, en el fango de este mundo, el Señor de ahí lo levanta, lo limpia, lo purifica y lo deja como una nueva criatura, lo deja tal como cuando el bebé sale del vientre de su madre. Los doctores, las enfermeras están prestos para lavarlo, bañarlo, cuidarlo, limpiarlo y envolverlo en trapos o en mantillas limpiecitas y entregárselo a sus padres sano, vivo y limpio. Eso es lo que hace Dios con el pecador. Lo limpia con su sangre nuestro Señor, le perdona sus pecados, lo purifica y pone cántico nuevo en su boca, le cambia el corazón de piedra por uno de carne y le limpia y le esparce agua limpia en su corazón, y ahora esta persona es nueva por la obra del Señor en la cruz del Calvario. Así es de que esa persona, esa mujer, ese hombre que están muertos en delitos y pecados, que están muertos espiritualmente, pueden revivir, pueden resucitar, y todos esos pasajes los vamos a estar mirando en las Santas Escrituras. Así es de que es algo maravilloso, es algo glorioso, es algo precioso lo que el Señor nos ofrece. Es algo que no podemos encontrarlo en la tienda de la esquina, no lo podemos encontrar en ningún lugar de esta tierra, solamente mirando y yendo a la cruz de donde el Señor sufrió aquella contradicción de pecadores, donde Él sufrió aquel tormento tan terrible y derramó su sangre para lavar las manchas del alma de los seres humanos. Así es de que
usted puede volverse a Dios, usted puede revivir espiritualmente porque Cristo es la vida. Así es de que no le ofrecemos nosotros, se lo ofrece Dios. Nosotros solamente tenemos la dicha de transmitirle un mensaje al cual también estamos en el deber y en la obligación de guardarlo en nuestros corazones, de obedecerlo y perseverar y caminar en el temor de Dios y en santidad, viviendo en esa comunión diaria con Él para poder estar seguros y que el enemigo no nos vaya a derrotar. Así es de que usted que esté en esa condición, hay alguien que quiere ayudarlo, quiere sacarlo, quiere levantarlo, está extendiendo su mano para levantarlo. Venga a Dios por medio de Cristo Jesús y Él lo va a bendecir. Así de que lo dejamos con esas buenas palabras, con esa buena noticia de parte de nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga grandemente.